Hola, 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 muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren de la mejor manera. Bienvenidos a este nuevo recap de lo que sería el análisis semanal para lo que sería la proyección de esta semana que estábamos esperando, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que el día de mañana son elecciones en Estados Unidos, así que para nosotros pues es un día importante con lo que es en base a relación al dólar, ¿de acuerdo? Sin más preámbulos, vamos a comenzar teniendo en cuenta que lo que habíamos planteado desde el día domingo o desde el día de hoy, teniendo en cuenta que era apertura de semana y que mañana, el día de mañana son elecciones, lo que teníamos proyectado era que pues el precio ya nos había generado esas rupturas principalmente, es decir, nos había neutralizado partes importantes por la parte baja y ya nos estaba generando esos posibles cambios estructurales para continuar con su tendencia al alza, ¿de acuerdo? Ahora, lo que habíamos proyectado era que estábamos esperando pues reacciones por estos niveles dependiendo de cómo llegara el precio, como bien les había mencionado, pues tocaba esperar un poco a ver cómo se desarrollaba el precio, ¿de acuerdo? Efectivamente, pues lo que fue el día de hoy y en el transcurso del día de ayer, pues el precio en ningún momento pues nos respetó nuestra zona, lo que continuó fue con esa estructura micro bajista, ¿de acuerdo? Ahora, si bien lo habíamos planteado, a partir de estos niveles, pues nosotros lo único que íbamos a esperar era esa pequeña corrección hasta estos niveles, ¿de acuerdo? Teniendo muy en cuenta que pues el precio, debido de pronto a la a la semana electoral, pues el precio nos abrió con un fuerte gap, ¿de acuerdo? El cual el precio hasta el momento no ha sido capaz de rellenar, ¿de acuerdo? Pero en base a lo que el precio nos está indicando, es que básicamente nos encontramos en una corrección, ¿de acuerdo? Básicamente el precio nos está viniendo a hacer esas pequeñas correcciones macro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podríamos esperar sería para el día de mañana. No recomiendo pues operar el día de mañana, más bien recomiendo esperar a ver cómo se termina de desarrollar el precio, ya que pues estas rupturas que nos generó el precio posiblemente o probablemente puedan ser simplemente inducciones, ¿de acuerdo? O simplemente puede ser que el precio está recogiendo un poco más de liquidez para de pronto venir a coger fuerza para poder romper y continuar con ese movimiento alcista, ¿de acuerdo? Eh, Teniendo en cuenta que en base a lo que tenemos planteado y en base a lo que el precio nos está generando, que ya nos generó puntos estructurales más bajos, podemos continuar con esa tendencia bajista micro de pronto hasta puntos un poco más bajos, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que ya el precio pues nos dio una reacción por estos niveles, por lo cual estos niveles ya no son válidos, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos planteado es esperar a ver cómo el precio se termina de desarrollar. Si nos viene a neutralizar por las partes bajas, para nosotros de pronto poder venir a buscar esas correcciones micro o continuar con ese impulso mayor, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que nos vaya formando el precio. O en su debido defecto, pues también esperar a ver si quizá el precio pueda venir a romper esos puntos estructurales mayores para poder continuar con esa tendencia alcista hasta puntos superiores que tenemos ya marcados o proyectados, ¿de acuerdo? Más sin embargo, hay que recordar que pues toca ir actualizando en base a lo que nos vaya formando el índice, ¿de acuerdo? Es decir, en base a lo que el precio nos indique el día de mañana, pues nosotros ya tenemos que entrar a tomar una nueva actualización, a ver si continuamos con esos movimientos alcistas o posiblemente el precio pueda venir a dar esas correcciones un poco más profundas, ¿de acuerdo? Pero entonces, en base a lo que el precio nos está mostrando en el momento, lo que yo recomiendo, pues básicamente es esperar principalmente a que el precio pues rellene ese gap, ya que pues nos encontramos en una tendencia alcista micro, principalmente esperar que el precio rellene ese gap o en su defecto a que el precio nos dé
movimientos bajistas para de pronto venir a dar esa continuación alcista, ¿de acuerdo? Así que teniendo en cuenta lo que nos está mostrando el índice, eh, podemos continuar con esos movimientos alcistas siempre y cuando el precio no nos rompa pues puntos estructurales mayores, ¿de acuerdo? Por el momento lo que continuamos es con ese movimiento alcista en base a lo que nos está diciendo el índice, ¿de acuerdo? Así que nada, en base a lo que serían los dólares, pues esperar. De igual forma, también en base a lo que nos dice el índice, podemos ver cómo el precio pues nos generó todo esto con liquidez y pues lo más probable es que de pronto el precio venga a balancearlo, ¿de acuerdo? Teniendo muy en cuenta, y si nos vamos a unas temporalidades mayores, pues nos encontramos en lo que es movimientos bajistas, ¿de acuerdo? Si nos vamos lo que es con la libra pues también tenemos esos movimientos bajistas, esperar reacciones en estos niveles, saber cómo llega el precio para poder buscar ese retroceso micro o en su debido defecto esperar al precio por las partes bajas para buscar esas reversiones. De acuerdo, todo depende de lo que nos diga el día de mañana. Con lo que es el australiano, pues básicamente también tenemos un punto importante por la parte baja, el cual pues posiblemente el precio pueda venir a neutralizar, ¿de acuerdo? Eh, con el neozelandés también, de igual forma, lo esperamos un poco también por las partes bajas, así que continuamos esperando, ¿de acuerdo? Y en base a lo que nos dice el índice, pues continuamos con esos movimientos bajistas, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el dólar franco, pues también nos encontramos en un pequeño cambio de movimiento. Al parecer el precio nos quiere hacer un pequeño, ya nos quiere empezar a cambiar ese pequeño, hacer ese pequeño cambio estructural o de pronto esas pequeñas correcciones, teniendo en cuenta que nos encontramos aún en un movimiento alcista, ¿de acuerdo? Lo que yo recomiendo es esperar al precio por encima para poder tomar decisiones. Por el momento lo que yo veo con el dólar franco son esos movimientos alcistas, también ya sea para rellenar el gap o para que nos venga a neutralizar las partes altas. Con lo que es con el US CAD, también de igual forma lo esperamos un poco más arriba, teniendo en cuenta que ya tenemos un patrón formado, ¿de acuerdo? Ya tenemos un patrón formado, por lo cual tenemos que esperar a que llegue a nuestros niveles para poder tomar decisiones. Lo que es con el oro de igual forma también nos encontramos en una tendencia bajista. Lo que yo recomiendo es esperar que el precio nos neutralice toda la parte baja, ¿de acuerdo? En su debido defecto, pues que el precio nos empiece a formar esos cambios estructurales para poder continuar con esa tendencia alcista mayor que trae, o en su defecto que el precio nos dé reacciones para continuar con ese movimiento bajista, ¿de acuerdo? Así que no siendo nada más, colegas, eso sería todo. Muy atentos el día de mañana martes. A partir del día de mañana martes podemos entrar a actualizar nuevamente el panorama en base a cómo se desarrolle el día, ¿de acuerdo? Así que no siendo más, colegas, mi nombre es Aurelio Cubillo. Nos vemos en una próxima ocasión. Excelente noche para todos.